Hola mis hermanos en Cristo, ¿cómo están? Nuevamente acá la pastora Mirna. Bienvenidos a la campaña 2025 de la idolatría y obediencia. Les agradezco mucho de estar acá, hermana Edna, bendiciones, muchas gracias por estar acá conmigo. Ahora comienzo la campaña oficialmente dando una clase acerca de la idolatría y la obediencia. La clase se llama ¿Cómo la idolatría comenzó? Vamos a estar aprendiendo juntos, hermanos, acerca de cómo nosotros heredamos la idolatría y la desobediencia, acuerdo cómo progresó en la Biblia, ¿no? Es una campaña, honestamente, en esta campaña y acerca de estos temas, yo he estado aprendiendo ya por varios tiempo, desde que conocí a mi Señor Jesucristo. Él me ha estado instruyendo, enseñando acerca de estos dos temas específicos. ¿Por qué? Porque Él me usa a mí para enseñar acerca de estos dos temas. Son dos temas muy importantes, hermanos, porque nos llevan a ser obedientes o desobedientes, a darle el señorío a Cristo o a quitarle el señorío a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a estar aprendiendo exactamente cómo es que comenzó la idolatría. Espero que les guste la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenme saber, me pueden contactar, alguna opinión, lo que sea, hermanos, yo estoy ahí para escucharlos. Ustedes ven que aquí en la página de Ministry for New Immigrants, que es mi ministerio, ahí siempre yo tengo el número de teléfono del ministerio. Siempre me pueden mandar text message o me pueden mandar mensaje por WhatsApp o me pueden mandar mensajes también por Messenger acá por Facebook, ¿no? Como esta es la primera semana, quería darles a ustedes un poquito de cómo comenzó esta campaña. Como yo dije, mi Señor a mí me usa para estos dos temas específicos. Yo desde que conocí a mi Señor, yo comencé a vivir esa transición en mi vida desde el 2021, septiembre del 2021, que es cuando yo estuve envuelta en un accidente de carro en el 405. Fue un accidente grande con 6 carros, y desde entonces yo vi que mi vida iba cambiando hasta que yo pude discernir que lo que estaba pasando es de que mi Dios estaba trabajando en mí, ¿no? Desde el 2022 yo comencé a recibir palabra de Dios acerca de estos dos temas, y de ahí Él me reveló que Él me iba a preparar para esto. Ahora finalmente, hermanos, yo tengo más entendimiento de los dos temas al punto que Dios ya me está soltando a que haga campaña. Gracias a mi Señor por hacer eso, porque estoy muy emocionada. Ayer di mi primera clase en el servicio. El servicio fue muy especial. Si no lo han visto, por favor véanlo, es muy importante, ¿no? Porque me alegró mucho, porque habían la mayoría mujeres en mi servicio, solo un hombre atendió, y estábamos nosotros muy contentas, todos ahí como hermanos en Cristo aprendiendo juntos. Y fue un servicio muy especial porque ellas sintieron las ganas de hablar, de dar testimonio, de aprender, de dar su opinión. Fue muy bonito, hermanos. Fue un tipo de servicio que yo nunca había tenido. ¿Por qué? Porque yo sé que nuestro Señor nos estaba ministrando a cada una de nosotros, incluyéndome a mí, que yo era la que estaba dando la clase, ¿no? En el futuro voy a dar específicas experiencias que yo he tenido con mi Dios acerca de cómo yo he aprendido lo que Él me ha dicho, revelaciones que me ha dado, de cómo yo preparar este programa, porque
me lleva horas, hermanos. Me lleva horas entre la Biblia, research que hago, ministrándome con mi Señor, dejando que el Espíritu Santo me ministre. Es honestamente un trabajo full time. Cada semana yo voy a ir a estar, ¿cómo se dice? Yo voy a estar dando una clase. Por lo que Dios me ha hablado, tiene que ser los domingos que voy a dar la clase en español y la clase en inglés, pero la clase en inglés la voy a dar yo hasta mañana, pero va a ser la única semana que lo voy a dar la clase en español el domingo y la de inglés el lunes. Después, así como vamos progresando por las semanas, las dos clases van a ser los domingos, ¿ok? Yo voy a anunciar antes de que llegue el viernes. Yo voy a anunciar exactamente a qué hora va a comenzar la clase, porque así les doy tiempo a ustedes de que sepan exactamente cuándo pueden estar aquí en Facebook conmigo para aprender acerca de la idolatría y la obediencia. Amén. Antes de comenzar la clase, yo me encomiendo a mi Señor para que Él hable por mí, para que Él me enseñe también a mí más de lo que me ha enseñado y para que todo sea acuerdo a nuestro Dios. Amén. Esta es la semana primera, como dije, hermanos, vamos a comenzar con Génesis capítulo 1, que vemos que es la creación de Dios, donde dice la tierra no tenía forma. Y vemos en Génesis 1, versículo 1 al 3, que dice cómo Dios creó la tierra. Entonces vemos de que la tierra no tenía forma. Después Dios trabajó para crear la tierra, ¿no? Y así como dice en Génesis 1:4, dice, y vio Dios que la luz era buena. Amén. Allí hubo la separación de la luz y las tinieblas. Amén. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso lo vemos en Génesis 1:4. Allí vemos el primer cambio, obviamente, que Dios hizo, ¿no? Y dice, Dios sabía del mal. Amén. ¿Por qué? Porque aquí en Génesis 1:4 dice que Dios separó hizo una separación, creó la luz y separó las tinieblas de la luz. Amén. Dios sabía que la luz se iba a significar lo bueno, la obediencia a Él. Las tinieblas se iba a significar la desobediencia. Podemos ver la luz como no idolatrar, amén, y las tinieblas como la idolatría, amén. Y Dios sabía del mal y de las tinieblas que podía afectar a su creación. Nosotros sabemos que desde el mero principio, así como Dios es el Todopoderoso y el que sabe todo, Él sabía que las tinieblas de una manera o de otra podían afectar a su creación. Amén. Su creación, sus hijos. Nosotros sabemos que en el momento hay criaturas de Dios y están los hijos de Dios. Pero en este contexto de la Biblia, acá está hablando de todos en general, porque a todos nos puede afectar, seamos hijos de Dios o criaturas de Dios, que las criaturas de Dios son las que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estas personas también obviamente son muy afectadas por las tinieblas, así como menciona en Efesios 6:11. Amén. Y dice, para tener a sus hijos protegidos del mal, para que nosotros no llegáramos a ser víctimas del mal. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios creó la luz para la protección para nosotros. Amén.
Acá cuando ya llegamos a capítulo 2 de Génesis, específicamente el 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Acá ya estuvo la creación del hombre, que lo vemos en Génesis, un poquito antes del 2:21, y del 2:21 al 2:25 vemos cómo Dios habla no solo de la creación del hombre, pero también del hombre dejando al padre y a la madre. ¿Para qué? Para estar con su ayuda idónea, con su pareja, ¿verdad? Que Dios ha escogido para él. Entonces, nosotros ahí vemos la introducción de Adán y Eva, ¿no? Y dice en el 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, que era Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y así continúa en el verso 17 del capítulo 2 de Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Nosotros tenemos que ver, hermanos, esto como el mandato, como un mandamiento de Dios. Es un mandamiento específico que Dios le dio a Adán. De todos puedes comer, menos de este específico árbol. Amén. Y dice, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Amén. ¿De qué tipo de muerte nosotros estamos hablando acá, hermanos? La Biblia acá está hablando de tipo de muerte espiritual. Hubo una muerte espiritual en la desobediencia que Eva y Adán tuvieron para con Dios. Amén. Esa muerte espiritual fue causada por la desobediencia y la idolatría, que en un poquito yo voy a explicar exactamente, voy a ir más en detalle de lo que dije en este momento. Dice, desde el principio vemos el poder nosotros y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que vemos el conocimiento de Dios estando acá en Génesis 2:16 y 2:17? Porque Dios advirtió, porque Dios sabía qué es lo que significaba y qué tipo de mal iba a causar en la vida de la creación de él. Si Adán y Eva, ellos comían del fruto. Amén. Porque todo el huerto que Dios creó para ellos era de luz, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol significaba las tinieblas. Ese árbol es lo que llevaba a ellos a conocer del mal, a tener miedo, a enfrentar problemas, a morir espiritualmente, a sufrir físicamente, que así como nosotros lo vemos no solo en la Biblia, pero también nosotros lo vemos en la vida de toda la humanidad, cómo todo esto tuvo un efecto muy primario, se puede decir. Bendiciones, hermana Paula, gracias por estar conmigo acá, y hermana Edna, Dios me la bendiga. Entonces nosotros ahora vamos a pasar a aprender de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial es el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. ¿Qué significa el Dios omnisciente? El Dios omnisciente significa la cualidad y perfección. La cualidad y perfección que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo porque su conocimiento es total.
su conocimiento no tiene fin, no tiene límite. Nosotros sabemos acá, por ejemplo, acá como vemos Génesis 2:16 y 2:17, donde Dios les advierte a ellos, donde Dios advierte, no hay que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ustedes van a morir. Amén. Así Dios nos estaba poniendo, o nos enseña en la Biblia, yo quiero decir, nos enseña en la Biblia cómo Él advirtió. Y hermanos, hay que pensar en esto. Dios le advirtió a Adán y Eva de lo que iba a pasar. Amén. Si ellos comían de ese árbol. Pero el árbol, nos podemos poner a decir que el huerto que Dios ha dejado para nosotros es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros cómo tener una vida sana, una vida en la luz de Dios, cómo apartarnos de la tiniebla. Amén. Ese es un ejemplo que yo estoy dando. Hay que ver la Biblia, obviamente es la ley, pero si nosotros nos olvidamos del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el que Dios no quería que Adán y Eva conocieran, amén, que ellos ni siquiera tocaran. Dios ni siquiera quería que tocaran el árbol, mucho menos que ellos se pusieran en su sistema, que comieran la fruta, ¿no? Pero nosotros también podemos ver la Biblia como ese huerto, como esa luz, como la ley de Dios que está acá. ¿Para qué? Para vivir en la obediencia y el señorío de nuestro Señor. Amén. Dijimos, Dios omnisciente significa la cualidad y perfección que Dios lo sabe todo, porque su conocimiento es total, no tiene límite, su conocimiento nunca terminará. Amén. Por eso es de que Dios quería la obediencia desde el mero principio de la creación de Él, porque Él sabía dónde podía llegar su creación, dónde podía llegar sus hijos y cómo nosotros íbamos a ser afectados por todo esto. Amén. Seguimos ahora, hermanos, con Dios omnipotente. El Dios omnipotente es usado en el moniteísmo. Yo voy a dar una clase, la clase número 2, del moniteísmo y el politeísmo. Hay muchos hermanos en Cristo que no han escuchado de esos términos, y yo ayer en el servicio, cuando yo estaba haciendo mi servicio, yo les pregunté a los hermanos si ellos sabían la definición o habían escuchado del moniteísmo y el politeísmo, y ninguno dijo que sí. Amén. Va a ser una clase que estoy muy contenta que la voy a dar. Hello Donnie, how are you? Thank you so much for being with me. I am giving this class right now in Spanish, but tomorrow morning I will do the one in English in case you want to hear it in English as well. Thank you so much for being here with me. Estamos hablando de Dios omnipotente, ¿verdad? Que es el omnipotente. Dios omnipotente es usado en el moniteísmo, como ya dije, que quiere decir que solo hay un Dios. Amén. Monoteísmo es un Dios. El politeísmo es muchos dioses. Amén. Nosotros le servimos al Dios, al único Dios que existe, el único Dios que vive. Le servimos a nuestro Señor. Nosotros somos del moniteísmo. Amén. Y dice, y de esto describe la cualidad de Dios de tener todo el poder y poder absoluto. Hay que pensar en el monoteísmo, primeramente en el Dios omnipotente,
que es un Dios único y que tiene el poder que nadie más puede tener y el poder absoluto y soberano, que es de Él, es solo de Él. El poder de Dios es todo, amén, es todo para la creación. La creación es de Él y es perfecta. ¿Por qué? Porque Él la creó. Now, ¿cómo se hizo imperfecta? Ya vemos el ejemplo acá como Adán y Eva, que vino la idolatría, vino la desobediencia, amén. Pero hay que recordar esta palabra siempre cuando escuchemos del Dios omnipotente. Hay que recordar el moniteísmo, ¿ok? Y el politeísmo. Y como digo, yo voy a dar la clase el próximo domingo acerca de eso. Y a las 10 de la mañana el sábado voy a tener la clase en mi servicio. Amén. Y seguimos con el Dios omnipresente. ¿Qué significa el Dios omnipresente? Es nuestro Dios, el único Dios. Omni significa uno. ¿Ok? Significa poderoso, el único poderoso. Nuestro Dios, el único Dios que existe y que está en todas partes a la misma vez. Yo ayer di un ejemplo en el servicio de M&I in the Lordship of Christ. Este ejemplo fue, yo le oro a Dios, Mirna le ora a Dios, amén. También Paula le ora a Dios. Flor, Dani le ora a Dios. ¿Qué es lo que hace mi Dios? Él escucha todas las oraciones al mismo tiempo. Él nos puede responder al mismo tiempo si Él quiere. Él escucha las oraciones de las criaturas de Dios. Él escucha las oraciones de los hijos de Dios. Amén. Escucha las oraciones de todo el mundo. Eso es el omnipresente. Él está presente en nuestras vidas. Él está presente en su creación completa, en el universo, hermanos. Él está presente en todo. No toma un receso para oír el mío y después el de ustedes. No, Dios es el Todopoderoso. Mi Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Tenemos nuestra Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa Trinidad tan linda y bendita, celestial, que es nuestro Dios y allí está para nosotros 100% del tiempo, hermanos. Eso significa Dios omnisciente, Dios omnipotente y Dios omnipresente. Amén. Y así como vemos nosotros, pasamos ahora regresamos ahora, a Génesis 2:16 y 2:17, donde Dios prohíbe a Adán que él coma del árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. Acá vemos nosotros como nuestro Dios advierte a sus hijos que se cuiden del mal, porque Dios les da un warning. Dios los advierte que ellos van a morir si ellos son desobedientes. Amén. Desde el mero principio nosotros vemos que Dios se enfocaba en la obediencia. Amén. Dios esperaba a sus hijos obedientes. Cuando Él le dio ese mandamiento a Adán, Él esperaba que Él fuera la cabeza del ministerio de Él. Porque hay que recordar, hermanos, que todos tenemos un ministerio. Su casa es el primer ministerio, hermanos. ¿Por qué? Porque en la casa todo comienza. Si tiene hijos, ¿de quién aprenden? De los papás. Amén. Por ejemplo, mi ministerio, en el momento que yo no estoy casada y no tengo hijos, mi ministerio es mi casa con mi papá, porque los dos vivimos juntos. Amén. Yo soy responsable del ministerio en mi casa. Yo les estaba diciendo ayer a los que se congregan conmigo, mis hermanos en Cristo, les digo, el ministerio suyo es su casa,
aparte del llamado que tienen de Dios, pero comienza todo en su casa. Y siempre hay una persona que Dios usa para llevar ese ministerio. En mi casa soy yo. En mi casa espiritualmente yo soy la que llevo la orden. Yo soy la que doy el ejemplo, la que Dios espera que yo ministre en mi casa. Amén. Y eso es lo que hago con mi papá. Yo lo ministro mucho. Yo, por ejemplo, cuando él tiene un problema, yo oro por él, yo intercedo por él, yo leo la Biblia con él, la estudio, le digo, él me hace preguntas, ¿qué significa esto? Y yo le digo, papá, esto y esto y esto significa, ¿cuál es su pregunta? Nos podemos estudiar la Biblia juntos. ¿Por qué? Porque eso espera Dios de mí, que yo le enseñe a él. Amén. Son nosotros... Así Dios nos quiso cuidar, ministrando. Él ministró, Él le enseñó a Aram qué es lo que era bueno y malo para que él no cayera. Y le dijo, si me escuchas, no vas a morir espiritualmente, ¿no? Porque Dios sabía que ya cuando Aram y Eva comieran del fruto, que espiritualmente ya Dios los había perdido, se puede decir. Espiritualmente ya ellos conocieron una vida completamente nueva que les iba hasta a cortar la vida, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Espiritual, física, emocional y mental para ellos. Nosotros vemos cómo siguió lo del mal con los hijos de ellos, comenzando con Caín, que terminó matando a Abel, ¿no? Entonces allí vemos cómo esa cadena siguió, amén, después de que los papás fueron desobedientes. Nosotros pasamos, hermanos, al capítulo de Génesis 3:3 ahora, donde dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriráis. Imagínense, hermanos, yo di el ejemplo. Dios hubiera hasta preferido que ellos ni siquiera voltearan a ver al árbol, que no tuvieran curiosidad. A veces cuando uno voltea a ver una cosa es pura curiosidad. Es tal vez alguna tentación que el enemigo le está poniendo a uno enfrente. Amén. Dios acá dice, me quiero enfocar mucho en esto, que dice Dios en Génesis 3:3. No comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Se imaginan? Yo le dije a Dios, Padre, le dije, ministrame acerca de esto, por favor, permíteme entenderlo muy bien. Porque lo que yo entendí desde el principio fue de que Dios hubiera preferido cero curiosidad. Segundo, Dios les dice acá, ni lo tocaréis. Dios no quería ni siquiera que lo tocaran, que siquiera tocaran el árbol ni la fruta, mucho menos que se lo comieran. Amén. Como dice, ni lo tocaréis, eso quiere decir de que nos está diciendo acá, si lo hubieras tocado, eso hubiera sido suficiente para tú saber del bien y del mal. Si hubieran tocado el árbol de conocimiento del bien y el mal, siempre hubiera pasado la desobediencia e idolatría. Amén. Eso fue suficiente. No se diga que en realidad se lo comieron, ¿no? Acá nos enseña mucho, y como yo les dije a mis hermanos en Cristo ayer, yo les dije, Dios hubiera preferido, hermanos, que no hubieran sido ni siquiera curiosos en ver para el lado del árbol. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la curiosidad. La curiosidad de los humanos nos puede llevar a problemas. La curiosidad nos lleva a desobediencia. Now, la acción ya es
ya es desobediencia, pero la curiosidad es como un camino para llegar a la desobediencia, para llegar al acto. Amén. Quería ser muy específica en eso y darles ejemplos, así como Dios me los ha puesto en el espíritu, para que nosotros permitamos, ¿no? que el Espíritu Santo nos ministre en esto. Amén. Y acá vemos 2 mandamientos que Dios le dio a Aram. El primero era: no comeréis del árbol. Y el segundo fue: ni lo tocaréis. Amén. Como yo dije, solo con haber alcanzado a ese árbol o a la fruta, amén, eso fue suficiente para que ellos se alejaran de Dios, porque hubo ese alejamiento cuando hubo el acto de desobediencia. Amén. Acá vemos que dice que Dios, esperaba 2 pactos. Amén. Esos 2 pactos era uno de Aram y otro de Eva, que era no comer del árbol. Amén. Y también ni siquiera tocar el árbol. Amén. Dios esperaba esa obediencia. No puedo dejar de hablar de la desobediencia y ser un poco repetitiva, creo que se dice. ¿Por qué? Porque es necesario que nos quede en el espíritu de nosotros, para que nosotros aprendamos. Porque honestamente yo nunca había aprendido de la idolatría y la obediencia hasta que Dios a mí personalmente me enseñó qué es, hasta que Él me comenzó a instruir y a ministrar de esto. Seguimos. Hi, Professor Cheney. How are you? I'll see you soon, I'm sure. Vemos que la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3, del 4 al 5. Ahora ya vamos a lo que llevó a la desobediencia. Amén. Génesis 3, del 4 al 5. Y hermanos, también si quieren tomar nota de cada verso, por favor háganlo. La clase la estoy haciendo lo más slow, lo más despacio que puedo, para que ustedes entiendan, ¿ok? Pero también no lo quiero hacer aburrido tampoco, ¿no? En Génesis 3, del 4 al 5 dice, en el 4, versículo 4, dice la serpiente: no moriréis, le dice a ella, a Eva. Le dice, y en el 5, sí que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí nosotros vemos diferentes actos, ¿no? El día que comeréis serán abiertos tus ojos. Amén. Esos ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron del bien y del mal. Pero allí va la serpiente horrible que le dice: no moriréis. La primera mentira, ¿verdad? Y después seguimos con seréis como Dios. Amén. Ahí obviamente vemos otra mentira, pero ¿qué es lo que más vemos? Allí vemos la avaricia, esa necesidad de crecer que no es buena, esa necesidad de Eva de sentirse como una diosa, de pasar de una hija de Dios a algo más que va a ser igual de grande que Dios. Así dice, y seréis como Dios, le dice la serpiente a Eva. Amén. Y ella lo creyó. ¿Por qué? Porque ella de repente vio el chance de crecer en una forma que ella ni siquiera sabía que supuestamente ella podía ser posible, ¿no?
y ella iba a saber del bien y del mal. Sabiendo del bien y el mal es como ella pensó que se iba a ser como un Dios. Amén. Nosotros aquí vemos, hermanos, cómo desde el principio la humanidad, la creación de Dios ha sido muy fácil engañarla. Y así sigue pasando, hermanos. Nosotros vemos la idolatría que pasa en iglesias, hay idolatría en diferentes partes, de diferentes formas, de persona a persona, de personas adorando a cosas, a estatuas, teniendo dioses paganos. Eso viene todo de esta hederación que pasó de los actos de estos dos hijos de Dios, que es Adán y Eva. Amén. El primer acto de idolatría es lo que sigue ahora. Ahora vamos a pasar, hermanos, a Génesis 3:5, que dice: cuando la serpiente le dice a Eva, y seréis como Dios, acá vemos que ella se idolatró a sí misma. Ella pensó en ella, en supuestamente las bonitas palabras que la serpiente le dio a ella, ¿no? Que la iban a llevar a una posición más alta. Ella se olvidó del pacto que ella tenía con Dios, que Dios esperaba que ella mantuviera, que ella cuidara siempre, siempre, siempre. Amén. De ese mandamiento que Dios dio, que fue de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros vemos el primer acto de idolatría. Eva no pensó en cómo ella tenía que ser la ayuda idónea para Adán. Ella no pensó cómo Dios esperaba de que ella no llevara a malos pasos, a malas decisiones, a malos sentimientos, malas acciones a Adán. Ella no pensó en nada más en cómo ella iba a crecer, en cómo ella iba a crecer en conocimiento. Amén. Ella falló en que ella idolatró. Ella a sí misma se idolatró, ella le falló a Dios, ella perdió el conocimiento que tenía ella con Dios, la relación con Dios, y hizo que su compañero de vida, Adán, fuera descarrilado también. Ella lo descarriló, se puede decir, ¿no? Nadie lo forzó a él, claro, nadie lo forzó, pero nosotros vemos como ella fue una gran influencia. Ella allí dejó de ser la ayuda idónea que la mujer tiene que ser para el hombre. Amén. Y aquí esos son dos puntos muy importantes que Dios me ha enseñado a mí, que es el self-idolatry, esa idolatría a sí mismo, y también como ella le falló al esposo y el esposo a la esposa. Porque Adán también, ¿qué hizo? Él siguió los pasos de la esposa, allí los dos estuvieron mal. Yo no estoy hablando mal, no estoy hablando a favor de ninguno, los dos fallaron, hermanos, los dos se idolatraron, se pusieron ellos mismos antes que Dios. Al final, los dos fueron desobedientes y los dos se pusieron primero que Dios, se olvidaron de nuestro Padre Celestial. Acá ahora pasamos a, amén, ok, acá sigo con lo que Eva vio, que el árbol era agradable a los ojos, ¿verdad? Yo ayer en el servicio dije, yo me imagino que este árbol ha de haber sido el árbol más precioso que ha existido, que ni siquiera lo podemos imaginar, ¿verdad? Acuerdo a las palabras de la Biblia, nosotros podemos determinar eso. Y Eva y era codiciable
para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, ¿verdad? Y dio de comer a Aram. Allí honestamente, allí ya todos heredamos el conocimiento del bien y del mal. Amén. El acto y deseo de Eva de conocer como una diosa o ser una diosa fue el primer acto de idolatría. No hay que olvidar eso, porque se puso primeramente ella antes que nuestro Padre Celestial. Eva se idolatró a sí misma y ella pensaba que que era bueno para ella y desconfió de Dios y comió. Amén. Ella no creyó al final de la palabra de nuestro Dios. Y eso ahora se ve mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos puede estar dando una palabra, Dios nos puede estar ministrando, pero muchas veces dudamos. Muchas veces yo he escuchado, no solo he escuchado conversaciones y personas han tenido conversación conmigo acerca de cómo escuchas la voz de Dios. Yo les digo, yo escucho la voz de Dios y yo sé cuando Dios me está hablando o cuando el enemigo está tratando de llevarme lejos de Dios, ¿no? De ese entendimiento y relación que yo tengo con mi Señor. Y yo les digo, fácil, les digo yo, el ayuno, la oración y el estudio bíblico es lo que me mantiene con Dios. Esos tres es como la matemática espiritual que yo les digo, la regla de tres que yo siempre hablo. La mayoría de veces que yo hago lives, yo hablo de esa regla de tres. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene edificadas y en el ministerio de nuestro Señor. Hay que recordar que el Espíritu Santo a nosotros nos ministra. Él es el que nos enseña, nos limpia, nos edifica. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que sabe todo y hace todo. Son nosotros, a nuestro Dios Espíritu, nosotros sabemos de que ni un ratito, hermanos, lo podemos dejar. Ningún ratito. ¿Por qué? Porque en ese ratito nosotros podemos perder en esa relación si nos alejamos de Él. Amén. El enemigo es bien astuto, hermanos. Es un trabajo de todo el tiempo que se tiene que andar en el Espíritu de Dios. Amén. Y así es como nosotros crecemos en la relación y crecemos en poder escucharlo a Él. Amén. Amén. Ok. ¿Cuándo pecaron Aram y Eva? Ok. Así vamos a seguir. No, actually lo leí mal, disculpen. Cuando Eva y Aram pecaron, ellos murieron físicamente. Ellos se hicieron mortales. Amén. Porque al comer, ellos tuvieron un cambio de un estado de inocencia y potencialmente inmortalidad a un estado de mortalidad y separación de Dios. Amén. Básicamente ellos eran inmortales antes de comer el fruto. ¿Por qué? Porque tenían vida eterna. Amén. En el jardín del Edén, hermanos, ellos tenían vida eterna porque el jardín del Edén era un jardín bendecido, era celestial, era un jardín que tenía vida eterna, y ellos físicamente, de todas maneras, espiritualmente, ellos tenían esa vida eterna, pero ya solo ellos comieron del fruto, hermanos, ellos perdieron eso, se hicieron mortales a ese tiempo. Amén. Ellos eran inmortales. Bueno, como ya expliqué, el jardín era de vida, de una vida eterna, porque Dios es vida eterna.
Amén. Eso es lo que Dios les proveía a ellos y eso es lo que Dios quería para su humanidad. Pero también más adelantito yo voy a hablar del libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios dio a escoger, ¿verdad? Dios les dio a ellos a escoger. Cuando Dios quería que ellos hicieran el pacto y siguieran ese pacto, Dios al mismo tiempo les estaba dando ese chance de hacer la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escoger obediencia o vas a escoger ser desobediente? Amén. Vas a escoger inmortalidad o mortalidad. Vas a escoger vida eterna o no. Amén. Eso es lo que pasó. Amén. Ahí comenzaron ellos, hermanos. Ahí comenzaron ellos a tener miedo. Nosotros vemos de que cuando Dios ya les comenzó a hablar después de que ellos comieron del fruto, nosotros vemos de que ellos ya tenían pena. Ellos estaban desnudos y de repente se están tapando, ¿verdad? Amén. Ellos se están tapando con unas hojas. Ellos ya cuando Dios les habló y los regañó y les dijo, bueno, ahora han heredado esto y esto y esto, ellos salen corriendo y ellos ya comienzan a ver un tipo de tribulación. ¿Por qué? Porque ya ellos pueden sentir el viento que los afectaba, ellos tenían miedo, ellos comenzaron a experimentar dolor, enfermedad, muerte, ¿verdad? Con los hijos hay que recordar, como ya expliqué nuevamente, de cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Ahí se ven ya las consecuencias de lo que los papás hicieron, ¿no? De esas cadenas que se van formando. Amén. Y que nosotros vemos que actually en la Biblia dice que esas cadenas, esas maldiciones pueden llegar hasta la tercera o cuarta generación. De eso es lo que está hablando acá. Y ellos no solo pasaron de inmortales a mortales, hermanos, pero ellos espiritualmente murieron, como lo mencioné anteriormente. Adán y Eva y sus hijos murieron espiritualmente, aunque los hijos no habían nacido todavía, pero voy de regreso a eso. Las cadenas siguen. En las generaciones, las cadenas de maldiciones siguen hasta que son quebradas. Amén. Y depende de las familias que quiebren esas cadenas. Amén. Entregándose a nuestro Señor Jesucristo y uno pasando por esa transición, así como Dios va quebrando cadenas y uno yendo en obediencia, así va a ser mejor el futuro de nuestras otras futuras generaciones, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá que Adán y Eva espiritualmente murieron porque ya no se podían comunicar, hermanos, directamente con Dios. Ellos al punto que ya comieron la fruta, ellos allí perdieron esa comunicación directa que tenían con nuestro Señor. Hay que recordar que bendecido era Adán, que él fue usado por Dios para darle nombre a todos los animales, para darle nombre a la creación de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Qué bendición. Y de repente él ya no tiene eso con Dios. Ya no tiene la comunicación, la relación con Dios como antes era. Ya vemos cuando Dios le dice a Eva que cuando tenga hijos ella va a sufrir. ¿Por qué? Porque esa fue algo heredado de la desobediencia de ella y nosotros, las mujeres, lo heredamos, ¿no? Amén. Hi, Daddy. Y hay que recordar, hermanos, que tenemos que estar lo más limpios posibles, hermanos. Nosotros tenemos que mantener nuestro espíritu limpio. Yo siempre le pido a mi Señor Papá,
por favor ayúdame espiritualmente. Dame sanidad espiritual, física, mental y emocional. Porque si yo pierdo, si yo no estoy bien espiritualmente, hermanos, mentalmente, físicamente y emocionalmente, yo estoy mal. Amén. Si yo mentalmente no estoy bien, ¿cómo yo físicamente me voy a sentir? Amén. Esa es otra regla que yo tengo, ¿no? De estar espiritualmente, físicamente, mentalmente y emocionalmente lo más estable que yo puedo. Hello, Karina. Hola, ¿cómo está Karina García? Bendiciones, mi hermana. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Les agradezco a cada uno de ustedes. Son una bendición en mi vida. Nosotros estando así, hermanos, bien espiritualmente, mentalmente, físicamente y emocionalmente, hermanos, es una paz que se recibe. Amén. Nuevamente vuelvo a repetir, hay que recordar que tenemos que estar limpios, hay que recordar que la desobediencia, hermanos, la idolatría y la desobediencia nos lleva a un punto de decepción, a un punto de descontrol. Nos lleva a un punto que nosotros somos infelices. Puede ser de que por un tiempo sintamos de que estamos bien, o si no, de la manera que Dios me está guiando, no es necesario. ¿Por qué? Porque estoy bien, miren mi vida, pero llega el tiempo, hermanos, que la misma desobediencia a nosotros nos puede hacer que nos demos en el piso. However, así como Jesucristo me ha ministrado a mí, mi Dios me dice a mí, mira mamá, mis hijos son mis hijos. Mis hijos pueden sentir que están en el piso, que ya doblaron en el piso, pero nunca lo han hecho. Solo que yo dejo que ellos sientan eso para jalarlos a mí nuevamente. Se imaginan y saben que tan misericordioso es nuestro Señor, que allí estamos de burros nosotros como hijos, pero Él siempre está cuidándonos, Él siempre está dándonos un chance más para ser obedientes y para nosotros, para Él darnos otro chance de llegar a esa transición de nuestras vidas para que nosotros vivamos una vida mejor. Pero ¿qué nos lleva, hermanos, lejos de ese chance que Dios nos da o nos quiere dar? Digo, nos da si nosotros lo estamos aceptando. Y digo, nos quiere dar si nosotros lo estamos rechazando. Porque allí voy nuevamente. Dios no obliga. Dios nos da libre albedrío. Amén. Y Dios no va a agarrarnos y forzarnos a nada. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Yo he visto mucho con mi papá la movie Jesus of Nazareth, que es la de 1977. Y allí enseña cómo Dios le habla a James y le dice, James, the heart of the Lord is mercy. El corazón de Dios es misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban afligidos de que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la fiesta donde habían cosas indebidas pasando, donde habían los que no creían en Él, los que nosotros sabemos que cosas hacían, ¿no? No las tengo que decir, pero ¿por qué fue Dios? ¿Por qué? Para salvar a una alma que era Matthew y para reconciliar a Matthew con Peter. Amén. Se imaginan, los dos hijos, Peter y Matthew, andaban siempre en discordia. Amén. Uno porque cobraba taxes, el otro porque no quería pagar taxes. Allí va nuestro Señor metiéndose a una parte que era indebida. Se puede decir acuerdo a las acciones de las personas, pero Dios allí nos enseñó
mi corazón es de misericordia. Yo si tengo que ir a esta parte a salvar una alma, a salvar uno de mis hijos, yo lo voy a hacer. Amén. Entonces allí Dios les ofreció su luz. Por eso digo yo, es tan importante de que nosotros tengamos ese espíritu limpio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, corazón, mente. Amén. Si nosotros tenemos algún tipo de rencor, de odio, de envidia, algo así, hermanos, hay que entregarle, hay que decirle a nuestro Dios, Padre, ministrame, Padre, cámbiame, ayúdame a cambiar, ¿cómo cambio? Y el Espíritu Santo le va a ayudar. Y hay que pedirle siempre a nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, llévate mi corazón, yo ya no lo quiero, dame el tuyo. Amén. Amén. ¿Para qué? Porque nos va a dar una gran paz, hermanos. El Espíritu de Dios así se manifiesta en nosotros, hermanos. Es divino eso. El Espíritu de Dios es el que nos habla. Amén. El que nos protege y nos guía. El pecado nos lleva lejos de Dios. Voy de regreso a Adam y Eve. Ellos se alejaron de Dios. Fue un descontrol que ellos tuvieron, una separación completa, se puede decir, de Dios que hubo entre Adam y Eve después que ellos fueron desobedientes. Hola, hi, Pastor Eduardo Reyes, bendiciones. Amén, amén, bendiciones, Pastor. Me imagino que está en Tijuana o todavía tal vez está en su casa, ¿no? Amén, espero que esté descansando. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Adam y de Eve para la humanidad? Para el resto de la creación de nuestro Señor. Nosotros, hermanos, heredamos la naturaleza del pecado. El pecado está siempre disponible. Amén. Y allí depende de nosotros de ser obedientes a Dios para alejarnos del pecado. Nosotros sabemos cómo nos podemos alejar del pecado y cómo mantenernos alejados, que está acá, ¿verdad? En este libro que es Holy, en este libro donde está la ley de Dios, nosotros sabemos que acá nos enseña cómo mantenernos alejados del pecado. Amén. En realidad no hay excusa para pecar. No hay excusa. ¿Por qué? Porque si seguimos la palabra de Dios, si seguimos los 10 mandamientos de Dios, nosotros vamos a estar en obediencia, no vamos a idolatrar y vamos a estar bien pegados a Dios, bien attached, no sé cuál es la palabra en español, pero el número 2 es el pecado nos aleja de Dios automáticamente y quiebra, ¿verdad? Hay una separación, quiebra nuestra relación con Él. El pecado, hermanos, es lo que es una separación. Imagina, depende del pecado. El pecado es pecado, sí, pero la consecuencia del pecado ya ahí depende de Dios que nos dé, ¿verdad? Depende de qué tipo de pecado sea, porque yo, como digo siempre, y Dios me ha ministrado en esto, porque yo no quiero decir nada acá que Dios no me haya ministrado, pero yo, por ejemplo, yo hice un comentario yo creo que era en Threads, que es de Instagram, creo yo, algo así, no sé. Pero yo hice un comentario que la idolatría es uno de los pecados más grandes que hay. Y alguien me dijo, el pecado es pecado. Y le digo yo, sí, el pecado es pecado. Pero ¿qué pasa con las consecuencias del pecado? Porque y no estoy diciendo que una mentira es buena, by no means, no. Mentir es un pecado, pero no me digan de que mentir es lo mismo que matar a alguien. Los dos son pecados, ¿no? Pero ¿cómo
qué consecuencias Dios le va a dar, qué juicio Dios va a tener para la persona que mintió y la persona que mató. Allí depende de Dios, allí depende, porque el único que juzga y el único que da justicia es nuestro Padre Celestial. Los dos son pecados, pero hay que recordar que así Dios nos va a juzgar. Amén. Yo, créanme, de que yo he oído eso tantas veces y yo le digo, Padre Celestial, le digo, ministrame en eso, porque yo quiero enseñar de una forma correcta. Y él me dijo, las consecuencias mis hijos se las buscan. Las consecuencias mis hijos se las buscan, porque cualquier pecado es desobediencia, pero depende de lo que ellos hagan, de esa desobediencia, así yo doy. Dios me confirmó a mí, sí, el pecado es pecado, pero depende qué tipo de pecado hagas, de qué acción hagas, tal vez lo diría así, de qué acción hagas, entonces las consecuencias así van a seguir. Amén. No hay que nomás tomarlo como pecado es pecado y ya, hermanos, porque no, hay que recordar, Dios me pone en el espíritu en este momento que diga, hay que recordar que las cadenas, hermanos, las cadenas de desobediencia, hermanos, van de generación a generación hasta la tercera y cuarta. Amén. Es algo muy importante, como yo estaba explicándole a mi congregación ayer en mi servicio, que pasó a las 10 de la mañana, y si lo quieren escuchar, por favor háganlo. Estuvo muy lindo el servicio, porque como repito, el servicio fue un poco diferente de cualquier otro servicio que yo he tenido, porque yo estaba hablando de idolatría y la obediencia, hermanos, y es como que mi congregación puso tanta atención, y eran casi solo mujeres, un hombre y un niño varoncito, que estuvieron presentes, y casi solo mujeres, y todos estaban ahí muy concentrados en lo que yo estaba enseñando. Y yo le di gracias, gloria a mi Dios por eso, porque me hizo sentir tan feliz eso. Pero la diferencia que yo vi, hermanos, es de que se animaron a hablar. Las personas que antes no querían comunicarse mucho, estaban moviendo la cabeza, estaban dando sus comentarios. Tal vez en el video no se escuche bien lo que algunas de ellas dijeron, pero ellas estaban colaborando. Fue un tema como interesante para ellos, porque no lo habían escuchado previamente, y habían definiciones y frases que yo escuché que ellas nunca habían escuchado, por ejemplo, el monoteísmo, ¿no? Les di la definición, así como ya la di acá, del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, hermanos, y eso me alegró mucho, hermanos. Hay que nosotros siempre edificarnos, ¿no? Vamos a seguir. Ya había hablado de heredamos la naturaleza del pecado. 2, el pecado nos aleja de Dios y nos quiebra. Hay una como quebradura de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El número 3, hermanos, seguimos con el número 3, que es nosotros experimentamos muerte física. Amén. Es más rápido, hermanos. Por esto quiero decir de que nosotros vemos en la Biblia que muchos de los hijos de Dios previamente, en diferentes libros de la Biblia, vemos de que vivían 500 años, 900 años, no sé cuántos años. ¿Nosotros cuántos vivimos, hermanos? Nada comparado a ellos. El pecado ha llevado que hasta la vida se llegue a cortar. La vida de nosotros ahora es muy corta. Cada día se siente como que va pasando más rápido. Tal vez
también por todo lo que hacemos, ¿no? Todo el trabajo que tenemos que hacer, pero no sé si hay muchas personas que se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué es que Dios nos ha quitado tanto la vida, nos ha cortado tanto los años que nosotros podemos vivir? Amén. Eso fue heredado. Eso es de acuerdo a cómo la humanidad se ha ido de peor en peor. Ahora vemos de que no hay nada de respeto en muchas personas, en mucha de la creación de Dios. No hay nada de respeto para con nuestro Señor y tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar mucho por las criaturas de Dios. Se imaginan, siempre tenemos que estar orando por los hijos de nuestro Señor. Y ahora no por la creación de nuestro Dios que ni siquiera lo siguen. La creación de nuestro Dios son esos que no han aceptado a nuestro Señor como Señor y Salvador. Amén. Tenemos que orar muchísimo por ellos. Ahora recogí a mi papá del flyaway, que gracias a mi Señor Celestial, él regresó del Salvador ya. Y yo le estaba diciendo a mi papá, tenemos que orar por todo el mundo. No es excepción, no podemos hacer excepción. Nosotros tenemos que orar por todos, para que ellos lleguen a Cristo. Ya si ellos se salvan o no, hermanos, eso está en Dios. Porque hay unos que han cometido blasfemias contra nuestro Padre Celestial. Hermanos, que solo Dios sabe, y obviamente la Biblia dice, blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es algo que Dios perdona, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que orar por todos, hermanos. Amén. La número 4, y por razón de nuestro pecado Dios nos ha cortado los años. Bueno, eso ya lo dije yo, ¿no? ¿Qué pecado está cometiendo la humanidad contra Dios ahora? Amén. ¿Cuál es ese pecado? Amén. El pecado de idolatrar a otros dioses. ¿Qué son dioses? Dioses pueden ser estatuas, pueden ser personas, puede ser el dinero, etc. Los dioses paganos. La semana que viene yo voy a dar mi clase, la segunda clase, que va a ser del monoteísmo y politeísmo. Monoteísmo, monotheism, el monoteísmo es adorar a un Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros como hijos de Cristo, que somos evangélicos, nosotros venimos del monoteísmo porque nosotros solo lo adoramos a Él. Pero el politeísmo significa tener y creer en diferentes dioses. Yo voy a estar dando la clase de eso, acuerdo a como Dios me ha enseñado a mí, acuerdo como Él lo ha aprobado, ¿no? Eso es el pecado de los más grandes que la humanidad está cometiendo en este momento. Es el pecado de la idolatría, el pecado a otros dioses, el pecado de idolatrarse a nosotros mismos, el pecado de idolatrar a su esposo o esposa, el pecado de idolatrar el dinero, el trabajo. Es que la idolatría es tan extensa, es un tema tan extenso, hermanos, que muchos ni siquiera saben que están idolatrando, y espero de que con mis clases nosotros todos podamos aprender y cambiar para nuestro Señor, para que nuestra relación con Dios crezca. Amén. Amén. Los dioses paganos que han existido en antiguas culturas, nosotros sabemos algunos de ellos, como las de Grecia, las de Roma, las de Egipto. Nosotros vemos esos dioses paganos en, por ejemplo, la historia de Joseph, ¿verdad? De José. Joseph es José, sí.
de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Nosotros vemos lo que Dios hizo ahí, right? Todo lo que él vivió en Egipto. ¿Por qué? Porque allí habían, hasta los gatos eran dioses. Y eso no lo digo yo como algo gracioso, no, es verdad. Amén. Ellos tenían un gato que era un dios, supuestamente. Y esos son dioses paganos, dioses que no deberían, obviamente, nunca de existir, ¿no? La pasión humana, hermanos, así como Dios me dice, la pasión humana es lo que puede llevar a la perdición, a esa idolatría, porque nosotros ponemos nuestro corazón antes de preguntarle a Dios qué hacer, nosotros ya estamos haciendo. Amén. Y es algo que Dios honestamente quiere que termine. Pobrecito nuestro Dios, es el todo misericordioso, y yo me imagino que Dios sufre mucho con las acciones que nosotros tenemos, honestamente. El término pagano, hermanos, se refiere a las personas que no creían en el monoteísmo como el cristianismo. Ellos no creían en el cristianismo, pero también nosotros, miren, el cristianismo nosotros sabemos que son los cristianos católicos, cristianos evangélicos. Específicamente estamos hablando de los cristianos evangélicos, el monoteísmo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, hermanos, que en la Iglesia Católica sí hay mucha idolatría. Nosotros eso lo sabemos muy bien. Nosotros no tenemos otros dioses. Ellos sí tienen las vírgenes, tienen los santos, tienen esto y lo otro. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestro Dios y ya. El monoteísmo es específicamente para cristianos evangélicos, esos que creen en nuestro un Dios, el Dios Todopoderoso, el único Dios que siempre ha vivido y que vivirá, y el Todopoderoso Creador de todo. Eso es el monoteísmo, somos nosotros, ¿ok? La obediencia es el acto de escuchar y seguir los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que los mandamientos de Dios, Dios le dio a Moisés, right, los 10 mandamientos, que era aplicable para todos nosotros. Amén. Para toda la creación de nuestro Señor. Ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos 2 mandamientos en la Biblia, pero los 2 mandamientos incluyen los otros 8. Al mismo tiempo siempre tenemos 10 mandamientos. Va a haber en el futuro, después de la campaña que acá yo tengo, yo voy a estar instruyendo a hacer una clase acerca de eso. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, de que la obediencia que Dios pide es absoluta. Es una obediencia que no puede ser quebrada. Es una obediencia que nosotros tenemos que seguir la Biblia. Si nosotros seguimos los 10 mandamientos, hermanos, automáticamente estamos siguiendo la palabra de nuestro Dios en su Holy Bible, en la Biblia, ¿verdad? En la Santa Biblia. Nosotros estamos siguiendo eso automáticamente. Now, para nosotros, por lo que yo he experimentado en mi relación con Dios, nosotros podemos llegar a seguir los 10 mandamientos, hermanos, con la instrucción del Espíritu Santo, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Nuestro Espíritu Santo es el que nos guía, es el maestro, es el que lo sabe todo, hermanos. Nosotros tenemos que acordarnos de que no hay nada que se le escape a nuestro Señor. Nada. Esa obediencia que Dios quiere, hermanos, y
cuando se la damos a Dios, nosotros automáticamente le estamos dando el control a Él. Mi congregación se llama MNI in the Lordship of Christ. MNI es para Ministry for New Immigrants, Ministerio para Nuevos Inmigrantes, y el Señorío de Cristo. Esa es mi congregación. Dios, la radio que yo he formado, así como Dios ha mandado, se llama el programa Una Hora en el Señorío de Cristo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo acá enseñando? Básicamente, esta campaña de idolatría y obediencia lleva a darle el señorío a Cristo. Amén. Si no idolatramos y nosotros somos obedientes a Dios, nosotros le estamos dando el control a Él. Estamos siendo obedientes, no estamos idolatrando y le estamos dando el señorío que Dios espera de nosotros. Amén. Ese señorío, darle el señorío a nuestro Cristo, es darle automáticamente amor a Él. Es nosotros vivir en su fe, vivir en su obediencia. Por su obediencia yo quiero decir seguir, ¿verdad? Sus mandamientos, seguir su ley. Amén. Darle 100% el control a nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, voy a pasar a Deuteronomio 11:26, donde dice, en el versículo 26, dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. En el versículo 27 sigue las bendiciones. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Disculpen que mi español está medio se me traba la lengua. Solo voy a leerle nuevamente, ¿ok? Versículo 27 de el capítulo 11 de Deuteronomio, que dice: las bendiciones oyeréis los mandamientos de Jehová. Allí dice, si tú escuchas los mandamientos de Jehová, de nuestro Dios, tú estás siendo obediente. Tú estás recibiendo bendiciones. Dice, las bendiciones si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Amén. Que yo os les doy hoy. Amén. Si nosotros, hermanos, aquí nos deja saber Dios, si son obedientes, yo les voy a dar bendiciones. Fácil. Así podemos describir este versículo 11:27 de Deuteronomio. Amén. Y seguimos con el 28 que dice: y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Eso es una orden, es un mandamiento que Dios tiene, que nosotros nos apartemos del mal, de la maldición, hermanos, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí está hablando de la idolatría. Si nosotros vamos a dioses ajenos, estamos idolatrando, ni siquiera en realidad conocemos qué estamos haciendo, pero estamos en desobediencia, y la desobediencia y la idolatría lleva a la maldición. Esa es lo más simple que yo puedo poner. Deuteronomio 11:27, que habla de la maldición. Deuteronomio 11:26, que habla de la bendición que nosotros recibimos si seguimos los mandamientos de Dios y no seguimos otros dioses. Amén. Yo voy a estar hablando, hermanos, dando diferentes clases. Hola, hermana Eva Briceño, bendiciones, gracias por estar con nosotros acá. Va a ser los diferentes tipos de idolatría. Aquí nosotros, no solo Dios está hablando, hermanos,
otros dioses, así como vírgenes santos, un gurú de India, algo así. Dios también está hablando de los diferentes tipos de dioses. Amén. A veces tal vez nosotros nos podemos idolatrar, o actually muchas veces nosotros nos idolatramos nosotros solos. ¿Por qué? Porque hacemos decisiones sin pedirle permiso a nuestro Dios. Nosotros hacemos decisiones sin ponernos a pensar, wait a minute, Papa, ¿será que nuestro Padre Celestial quiere que en realidad yo haga esto? ¿Alguna vez nosotros hemos hecho decisiones sin preguntarle a Dios? ¿Alguna vez nos hemos postrado a Dios y decirle, Padre Celestial, dime qué tengo que hacer en esta decisión? Padre Celestial, ¿cuánto dinero puedo gastar acá? Padre Santo, ¿cuánta ropa puedo comprar? ¿Puedo comprar 2 vestidos o puedo comprar 5? Honestamente, cuando tal vez las personas me escuchen decir esto, va a decir, esta exagera, esta está loca. No. No. Yo he tenido experiencias, hermanos, porque si hay una cosa que a mí me gusta mucho es comprar ropa. Eso, como yo soy una mujer independiente, yo no tengo esposo, no tengo hijos, yo me mantengo sola. Yo tengo eso, que a mí me gusta comprarme cosas, ¿no? Hasta jewelry y todo eso, a mí me encanta comprarlo. Pero ¿saben qué? Miren, yo les prometo que cuando yo voy a una tienda ahora, después de haber conocido a mi Dios y haber crecido espiritualmente en Él, yo ahora voy a una tienda y yo le pregunto a mi Dios, ¿puedo comprar esto? ¿Puedo comprar esto? Porque termino agarrando como 10 o más cosas y Él me dice, esto sí, esto no, esto no. Ya muchas veces me ha pasado que mi Dios me dice, no puedes comprar eso. Y ya después me dice, ok, puedes ir a comprarlo. ¿Saben por qué? Allí Él está testeándome a mí si yo le voy a escuchar, si yo voy a hacer las cosas cuando Él quiere. A veces no es que Dios no nos lo quiera dar, sino que Él quiere mantenernos en ese control de Él. Él quiere mantener el control. Amén. Si nosotros le escuchamos en algo tan mínimo así, que es comprar algo, hermanos, significan que se imaginan cómo eso es de grande para Dios. Porque si le escuchamos en algo tan mínimo, en algo más grande también le vamos a escuchar. O si le escuchamos en algo más grande, tal vez en algo mínimo. No sé cómo ustedes lo quieran ver. Lo que importa es de que nosotros reaccionemos, nosotros comprendamos, nosotros entendamos de que ese es el tipo de relación. Ese es el señorío que Dios quiere. Dios quiere que le demos 100% el señorío a Él. Eso quiere decir hacer todo lo que Él dice. Y yo les voy a decir una cosa de experiencia. Yo tengo muchos testimonios, pero poniendo todos mis testimonios juntos, al final, si yo haciendo todo lo que Él me dirija a mí, mi vida la vivo en paz. Mi vida la vivo muy contenta. Yo no ando enojada, no ando falta de nada, no ando que me hace falta nada. No siento que necesito nada más que a Dios, honestamente. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado a no idolatrar a nadie, no idolatrar nada, no querer nada que Él no me quiera dar. Eso es darle el señorío a Cristo. Él, yo creo de que a mí me ha escogido como para dar un ejemplo de eso. Y si yo me salgo de darle el señorío a Él, quién sabe qué Dios me hiciera. Yo eso le digo a mi papá. Mi papá es testigo cómo yo he cambiado y cómo yo le
le soy obediente a Dios. ¿Por qué? Porque mi papi, por ejemplo, mi papi Pedro Velázquez se llama, que está acá con nosotros. I know, Daddy, I know you know. Amén, amén. Amén, pastor. Mi papá sabe cómo yo he cambiado y cómo yo antes idolatraba a mi papá, ¿verdad? Yo lo ponía a él antes que a Dios, pero eso era cuando yo no conocía a Dios. Yo comencé a conocer de mi Señor en el 2021, como dije, después del car accident que yo tuve en el 405. Y ya en el 2022 yo comencé a tener revelaciones, y un día voy a dar mi testimonio, es un poco largo, pero lo voy a dar ya que Dios me indique a mí que está bien. Pero nuestro Señor, honestamente, a mí me enseñó: no idolatras a tu papá. Yo tengo que ser el número uno. Tú lo puedes querer a él, pero me tienes que amar a mí y adorar a mí. Amén. Lo mismo mi papá tiene que verme a mí, ¿verdad? Todos tenemos que poner a Dios primero. Todos tenemos que poner a Dios como el rey que Él es. Nadie, no hay ningún otro rey. Yo les voy a decir una cosa. Yo sé que ha existido el rey David, Salomón. Hay presidentes en todos los países y todo. Yo siempre digo, el único rey que ha existido y que siempre existirá es nuestro Padre Celestial. Los otros solo eran hombres. Si yo no les quito que el rey David era un rey. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. Amén. Era un hombre de una gran unción, un hombre de un gran ejemplo. Acá, aunque tuvo sus errores, eso era entre Dios y él, ¿no? Porque uno no tiene que criticar, solo tiene que ver el ejemplo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Pero yo, para darle gloria y honor, toda honra y toda gloria a Dios, yo le digo: Padre, usted es el único rey, el único Dios que yo veo. Y Dios sabe de que de corazón lo digo, yo no le falto el respeto a nadie, pero para tener esa relación muy cercana con Dios, yo le tengo que dar el señorío a Él de todas formas, y yo se lo doy así. Amén. Siguiendo con Deuteronomio del 11:26 al 28, hermanos, acá vemos un sistema de bendiciones. Hay que verlo como un sistema, poniendo un sistema de bendición acá, un sistema de maldición acá, que Dios promete por resultado de seguirlo a Él, vivir en obediencia, o de desobedecer sus mandamientos, ¿verdad? Hay que estudiar. Yo les aconsejo, hermanos, que vayan a Deuteronomio 11:26, porque es uno de los más importantes que yo he mencionado. Todos son importantes, pero muy importantes, porque acá Dios habla de dioses paganos, de dioses que básicamente no existen y que nosotros los reprendemos en el nombre de Cristo. Amén. Acá Dios nos da ese empuje. Él nos da un empuje a que nosotros sigamos sus mandamientos. Honestamente, yo cuando oigo de maldiciones y que Dios dice: si haces esto y esto y esto, vas a ser maldecida hasta la tercera y cuarta generación, a mí me pone que pensar, a mí me da miedito, ¿no? Pero esa soy yo. Todos tenemos que tener ese miedito. Si no tenemos el miedo, allí estamos en desobediencia tal vez, o estamos con el ego. Yo siempre digo, hermanos, hay que reprender al diablo, hay que reprender el ego, hay que reprender el corazón, la mente, y hay que reprender todo lo maligno. Amén. ¿Qué más? La carne. Yo siempre reprendo mi carne. Todo eso lo reprenden en el nombre de Cristo. Ustedes van a decir: ¿por qué estás reprendiendo tu corazón? ¿Por qué estás reprendiendo tu mente? A mí me han preguntado, y si les digo yo, ¿por qué? Porque los dos son traicioneros. ¿Y por qué? Porque en la mente el diablo ataca mucho, muchísimo.
Si vieran cómo a mí me ataca muchísimo en mi mente, y a veces por mi propia mente que Él me está atacando, ya mi corazón me traiciona. Por eso es que yo le digo a mi Padre Celestial: Papá, llévate mi corazón y dame el tuyo, por favor, porque yo ya no lo quiero. Cualquiera han de decir que yo estoy loca, pero me hace sentir mejor cuando yo hago eso, créanme. Las promesas de bendición de Dios, dice, es la salvación divina. Amén. Esa es una promesa de nuestro Padre Celestial, la vida eterna, el crecimiento espiritual, el crecimiento en el Espíritu de Dios, nuestro Dios Espíritu, que es perfecto. Amén. Que nosotros amamos ese crecimiento espiritual, físico, mental y emocional. Hay que pedírselo todos los días a nuestro Señor, porque cada día es su propia construcción, se puede decir, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 5, que no nos preocupemos y no estemos ansiosos por el mañana, porque la hora es ansioso por sí mismo. Amén. Hay que verlo así, hermanos. Dios también nos promete como una bendición la paz. La paz, su fortaleza, vivir en la luz de Cristo y su protección. ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más vamos a querer? Si tenemos eso, hermanos, lo tenemos todo. Amén. Las promesas de maldición. Dice, las promesas de maldición son las cadenas de las generaciones que ya he estado mencionando yo. El juicio de Dios. Nosotros sabemos que Dios da justicia y Dios da el juicio. Amén. Dios es un Dios de los dos. Amén. La escasez. Podemos tener nosotros una escasez espiritual. ¿Se imaginan tener una escasez espiritual? Eso quiere decir de que no estamos creciendo, no hemos crecido en el Espíritu de Dios. Si eso pasa, hermanos, si eso pasa, nosotros estamos pobres espiritualmente y así no crecemos en la relación con nuestro Papa. El aislamiento y la separación de Dios en nuestra vida. Yo personalmente no pudiera vivir sin Dios en mi vida. No, después de ya conocerlo, es que no se puede. Hay muchas personas, hermanos, que yo he escuchado que ellos han conocido del Padre y después se han ido al mundo. ¿Cómo pasa eso? Tal vez son personas, hermanos, que por lo que yo entiendo y por lo que Dios me ministra, son personas que se han bautizado y han aceptado a nuestro Señor, obviamente, como Señor y Salvador, pero estas personas no crecieron después del bautismo, right? Después de bautizarse no crecieron en el Espíritu de Dios, se quedaron como estancados. ¿Por qué? Porque para crecer en el Espíritu de Dios nosotros tenemos que trabajar por eso. El ayuno, el estudio bíblico y la oración. El ayuno nos edifica, nos ministra, porque crecemos en el Espíritu de Dios. La oración, hermanos, es esa relación con Dios. Crece la relación, la comunicación con Dios, y ya el estudio bíblico nos enseña cómo vivir la vida, cómo seguir la ley de Dios, cómo seguir sus mandamientos, cómo crecer en Dios de esa manera. Nosotros es muy importante después de que nos bauticemos, hermanos, así como yo les estaba explicando a mi congregación ayer, yo les estaba diciendo, hermanos, depende de nosotros si después que nosotros aceptamos a nuestro Padre como Señor y Salvador y nos bautizamos, ahí quedamos limpios, ¿verdad? Yo me imagino como un manto 100% blanco, precioso, pero ya después depende de nosotros si se va poniendo cremita, después si se va poniendo café, si se va poniendo gray o si llega a negro. Amén. Allí depende de nosotros, porque aunque seamos hijos de Cristo, nuestro Dios no nos obliga. El libre albedrío, eso
eso existe, eso nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial no nos va a obligar a nada, pero siempre el Padre misericordioso está ahí para levantarnos y ayudarnos. Amén. El propósito de las bendiciones y maldiciones es que nos arrepintamos y que cambiemos nuestra vida para lo mejor y vivir en la obediencia de Dios. Hay que siempre recordarnos. Yo, como les dije a mi congregación ayer, les dije, antes de hacer algo de ahora en adelante, hay que ponernos a pensar, ¿será que yo estoy idolatrando a alguien, a algo, a mí misma? ¿Será que yo estoy idolatrando? Right? Ya le pedí permiso a Dios para hacer esto. Ya le pedí ministración al Espíritu Santo. Espero de que les ayude en esa forma, hermanos, de que ahora antes de hacer algo pensemos en Dios antes, ¿no? En conclusión, básicamente, la desobediencia de Adán y Eva es reconocida como la caída. Amén. Esa caída que hubo, que todos, or the fall, esa caída que nosotros tuvimos. Amén. Que nosotros heredamos, perdón. Que ellos tuvieron cuando cayeron en la idolatría y la desobediencia. Porque eso representa el cambio de estado de perfección y comunicación con Dios a un estado de pecado y separación. Amén. Si vieran cómo siente el Espíritu de Dios ahorita cuando dije eso, porque sí, es muy, muy serio, ¿no? Muy serio. Ahora vemos cómo todo es, y espero que todo esto les esté enseñando, hermanos. Dios dice en Juan 14:15, dice, si tú me quieres, tú vas a seguir mis mandamientos. Amén. Es lo único que Dios quiere para darnos todo. A veces decimos, bueno, yo he escuchado mucho que dicen, ¿por qué Dios, por qué permite que esto me esté pasando? Si Dios permite algo, hermanos, es para enseñarnos, tal vez para comenzarnos en una etapa nueva, tal vez porque nosotros estamos idolatrando, porque estamos siendo desobedientes. Cuando eso pase, lo mejor es hablar con Él. Dios siempre le va a hablar a sus hijos. No importa cuánto uno esté trabajando para tener esa relación linda con Él y perfecta, hermanos, Dios siempre nos va a hablar. Sea que use a alguien para darnos el mensaje, sea que Él nos diga a nosotros. No importa de qué manera, hay que escuchar. Algo que Dios quiere que yo diga es de que si Él usa a una persona para darle un mensaje, no rechacen. Miren, si es una persona que le está diciendo algo y no es de Dios, hermanos, y es algo maligno, Dios le va a dejar saber por medio de su Espíritu Santo. Y lo que tienen que hacer a ese punto, hermanos, es orar, que Dios los ministre. Tal vez hay algo que nosotros tengamos que cambiar si eso pasa a nosotros, pero también orar por la persona que anda perdida, porque si una persona hace eso, esa persona anda perdida, anda sin el Espíritu de Dios y anda malos espíritus, demonios que existen, ¿no? Los reprendemos en el nombre de Cristo, hermanos. Le voy a decir hi a todos. Hermana Edna, gracias, hermana Paula Escobar, Flor Mendoza. Hola, hermana, ¿cómo está? La extrañé ayer. Donnie, thank you so much. Thank you so much for being with me. Dios me lo bendiga. Professor Cheney, él era mi profesor de Constitutional Law en Law School. Amén. Lo quiero mucho. Pedro Velázquez, mi papito lindo. I love you so much.
A Karina García, Dios me la bendiga, hermana. Pastor Eduardo Reyes, sí estoy en casa, dice, recuperándome de salud, bendiciones. Amén, amén. Hermano, lo tengo en oración, ok, para que se me ponga 100% bien pronto, pero Dios lo que está haciendo es dándole descanso, eso no se preocupe. Eva Briseño, hola mi hermanita, Liz Moreno y papi. Gracias a todos por haber estado conmigo en esta clase. Mi primera clase, en la mañana voy a dar la clase en inglés. Tengo que preparar ciertas cositas para esa clase. Y también la clase de monoteísmo y politeísmo que viene el próximo sábado, pero la clase en live por Facebook en inglés y en español va a ser el domingo que viene, ok. Yo pronto voy a dar un horario de cuándo voy a dar las clases, específicamente las horas, porque yo ya sé que va en el servicio de los sábados que tengo de M&I and the Lordship of Christ, que es mi congregación, es los sábados a las 10 de la mañana. Después de eso tenemos la donación de comida siempre, pero las clases ya más, así como esta, se puede decir, más concentradas, las voy a dar los domingos, pero todavía no he visto bien, no he elegido muy bien, acuerdo a cómo Dios me vaya guiando, voy a elegir muy bien las horas específicas de a qué hora voy a comenzar. Y esta campaña, hermanos, de la idolatría y obediencia, por lo que yo he estimado de cada tema de idolatría, va a durar hasta marzo 15, ¿ok? Puede ser que le agregue una semana más, no sé, allí depende de cómo Dios me vaya cambiando el programa un poco, porque sí pasa, ya me lo ha cambiado varias veces, cambiado quiero decir que le ha agregado. Amén. Como les digo, he estado estudiando mucho de la idolatría y la obediencia desde el 2022. Ahora estoy haciendo la campaña ya que Dios abrió esa puerta. Y así como yo estoy dando las clases, también yo estoy aprendiendo. Si ustedes quieren dejar un comentario o mandarme un comentario por privado o hablarme, ahí está el número de teléfono en Facebook, que es 818-232-6349. Yo estoy abierta para hablar con cualquier persona y escuchar lo que piensan, o si quieren aprender conmigo, perfecto. Los quiero mucho con el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Espero verlos mañana en la versión en inglés de esta clase y el próximo domingo en la clase en inglés y en español de idolatría y obediencia, y el sábado a las 10 de la mañana en mi servicio. Sí, eso es lo que tengo, hermanos. Hay otros eventos que vienen para el ministerio mío, que es Ministry for New Immigrants, pero esos, veo el 333, amén. Me recuerda de Jeremías 33:3, hermanos. Allí Dios les está prometiendo cosas que ni siquiera sabemos que pueden ser, ¿verdad? De tan lindas que son las promesas de Dios para los hijos de Él. Amén. De estos eventos específicos nosotros les vamos a estar dejando saber pronto, ¿ok? Keila y yo vamos a estar trabajando mucho en eso. Pastor Eduardo, espero verlo pronto. Ya que se recupere y que Dios le dé el ok para que salga de su casa, lo esperamos acá, ok. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Bye bye.